La tecnología ayuda, sin duda, los procesos te ayudan, sí, pero es el equipo, el human lo que te va a sacar adelante. La verdad es que las decisiones complejas las tomas en la soledad. Y la verdad es que muchos de los sufrimientos del líder, nadie se da cuenta. Empresas que tienen más claro su propósito son empresas que duran muchos más años, son mucho más sostenibles en el tiempo, pero lo que es increíble, tienen más rentabilidad. El día de hoy tengo el honor de estar con una persona muy querida, estoy seguro, para muchos de ustedes, el doctor Lozano, presidente de la Junta de Gobierno del IPADE y también de la Universidad Panamericana. José Antonio, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Hemos estado platicando mucho en los diferentes episodios de Líderes en Contexto. Queremos entender qué significa ser un líder, más allá, digamos, del puesto como tal. Para José Antonio, ¿qué significa ser un líder? Un líder es una persona a la que los demás siguen. Yo diría que esa es la mejor definición. Frente a lo que los demás abdican a su favor. O sea, yo quiero hacer lo que esta persona dice. Ya sea porque esa persona la veo muy capaz, ya sea porque esa persona veo que quiere mi bien, ya sea porque esa persona le veo condiciones, pues, de realmente meterse en las cosas. Y lo que da el liderazgo es una autoridad de carácter moral. Tú sigues al líder independientemente de otras cosas, no porque sea el jefe. Es más, muchas veces hay líderes que no tienen un cargo y todo el mundo lo sigue. Eso. Sí, y esa moralidad que genera confianza al final de cuentas, ¿no? Y esa confianza no te la da el puesto, te la da, pues todo esto que tú comentas son las habilidades o las cualidades que debe tener una persona. Y eso no necesariamente se encuentra en el management. Ojalá todos los que están dirigiendo una compañía pudieran tener esas habilidades de liderazgo, ¿no? Así es, así es. Ojalá todos pudieran tenerlo porque es deseable, porque es necesario, pero no todo el mundo lo tiene. Los romanos distinguían dos conceptos para dirigir, para gobernar. Ellos decían, para gobernar tú necesitas como dos brazos, dos herramientas al mismo tiempo. Lo que ellos llamaban la potestas, que es el cargo, es el poder, tienes el cargo y puedes mandar, tomar decisiones, y la auctoritas, que es la autoridad moral, que se persigue mucho, se expresa a través de la influencia en los demás. Entonces, entre estas dos, la conjunción es lo que te hace ser bueno dirigiendo. Si tú tienes pura potestas, sin autoritas, vas a terminar con la organización porque la gente en la mesa te dirá que sí, pero no se va a comprometer. Nadie se compromete con un líder arrogante, con un director que no está pendiente. Ahora, un liderazgo necesita también del poder para poder decir, oye, esto es así o asado. El puro liderazgo a veces, pero se necesitan los dos, autoritas y potestas. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en el tiempo actual? Que desgraciadamente por circunstancias diversas, tanto en el ámbito público como en el privado, la gente se está fijando cada vez más y mucho más en la potestas sin desarrollar la autoritas, o sea, sin desarrollar el liderazgo. Sí, es ahí donde creo que es el inicio del fin de muchas organizaciones, ¿no? Porque puede eso a lo mejor dar resultados en el corto plazo. No sé qué tanto pueda transformar una organización de cara al futuro y con las nuevas generaciones. ¿Tú qué opinas? Sí, hemos visto casos de organizaciones que venían con resultados, llegó un líder muy carismático y de repente empezó a usar las potestas y eso en principio inclusive dio resultados y la industria se fue arriba, pero a largo plazo se vino a pique. Ahora mismo en la continuidad de este año en el IPAD hemos estado viendo un caso de un personaje que se volvió muy famoso, Carlos Ghosn. Él hizo la alianza estratégica con Nissan y llegó a ser un hombre que era el CEO del año, salía en las portadas de las revistas, en los cómics japoneses, en el manga, parecía impresionante. Bueno, pues ese gran liderazgo, y los números además lo avalan, un día llega a Tokio aterrizando en un vuelo y lo está esperando la policía para llevarlo a la cárcel. Un caso muy interesante porque lo acusan de abuso de confianza,
lo acusan de haber tratado mal a personas, de haber hecho algunos manejos no adecuados, porque el poder la potestas como que le empezó a ganar, ¿no? Le llaman ahora el síndrome de Ubis o de Ibris. Y el juicio, es un tema bien interesante. Hay esta serie de Netflix de este hombre, porque el juicio logra, en vez de estar en la cárcel, llevar prisión domiciliaria. Y en esa prisión domiciliaria, un 31 de diciembre, con un par de militares norteamericanos, expertos en temas de inteligencia, logra escaparse de Japón dentro de la caja de un instrumento musical. Sale del espacio de Japón, aterriza en Turquía y luego se va a Líbano, que él tiene la nacionalidad libanesa, y desde ahí lleva su juicio. Actualmente, increíble, un hombre que lo tuvo todo, lo tenía todo, el ejecutivo mejor pagado de la industria automotriz, y acabó en esa situación. Hay quienes decían que tenemos que ser coaches, y coaches en el sentido no deportivo, sino en el sentido del origen de la palabra coach, que es ser un carruaje, ¿no? Que transporta a una persona de un lugar hacia otro, ¿no? Así es, ser el formador o transformacional, que incluye también a las personas. Sí, el término autoridad en latín viene del concepto de hacer crecer a los demás. Ese es el verdadero sentido, como muy bien lo dices, mundo de liderazgo, ¿no? Hacer crecer a los demás, llevarlos en ese viaje de crecimiento hacia adelante. Ese es el papel central. El contraejemplo de lo que decíamos ahora, Nissan, que llegó a ser la empresa con más nivel de utilidad en el mundo, te hablo del año, todavía sería el 2010, 2012, por ahí. Ahora está la situación financiera que si no encuentran pronto un socio, probablemente cierren Nissan a nivel global. Es un tema muy delicado. Un director que tuvieron, japonés, quiso hacer la alianza con Honda, no llegaron a un arreglo, y a partir del 1 de abril de este año, ahora han puesto a un nuevo CEO global mexicano. Es un enorme reto, y al final un reto que tiene que ser pues trabajado por personas, porque al final los líderes somos personas también. Ese enorme reto de transformar una organización, de cuidar a las personas, de guiarlas hacia el futuro, de buscar la estrategia, y ahora con todos estos cambios globales y la innovación y la tecnología. Y es en realidad una persona quien debe de estar al frente de todos estos retos. Las organizaciones son personas. Cuando nos fijamos hoy en esta industria, ¿qué es lo que te va a hacer triunfar? La tecnología ayuda, sin duda, los procesos te ayudan, sí, pero es el equipo, el human lo que te va a sacar adelante. Si las personas no funcionan, si no están comprometidas, si no hacen el mejor esfuerzo para salir adelante, esa industria no va a crecer. Es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Un trabajo del líder y un trabajo también del resto del equipo. ¿Qué tiene que ser un líder para mantener a su equipo enganchado? Para que lo sigan y lo quieran seguir, como tú dices. La primera, y yo diría fundamental, es el factor de la congruencia. Un líder que no es congruente, un líder que exige lo que él no da, un líder que no está ahí arremangándose junto a la gente, es un líder que no va a funcionar. A veces he discutido el tema. Oye, a este director de empresa, este líder, el fin de semana se le pasaron unas copas, lo vieron en un lugar, etcétera. Y el líder podría contestar, ni era el horario de trabajo, ni era el lugar de trabajo, es mi vida personal. Y muchos dicen eso. Olvidan que tienen una investidura, y la investidura nunca se pierde. Ese líder, donde lo hayan visto, en las condiciones que lo hayan visto, es él. Y entonces, cuando se comporta mal en eso, cuando no hay una congruencia, cuando lo ven comportarse de manera poco ejemplar, entonces el liderazgo se rompe, el liderazgo se desgasta. Otra de las cosas que son fundamentales para mantener un liderazgo permanente es la empatía.
algo que desarrollamos muy poco en la sociedad actual. Hay que entender que la empatía no es simpatía. Simpatía es cuando nos rimos de algo que nos pareció chistoso. ¿Por qué? Porque estamos conectados, estamos sintiendo lo mismo. En la empatía no. El líder tiene que hacer el esfuerzo de comprender a la persona. No a lo que él quisiera o lo que él es, sino a comprender a la persona. Eso es ser empático, ponerte en los zapatos de la otra persona. Y ponerte en los zapatos de la otra persona significa un proceso muy fino de escucha. Hay que recordar que la escucha, lo que menos escuchas con los oídos, se escucha mucho más con los ojos, se escucha con el corazón, con las actitudes que a veces la gente escuchas mucho, ¿no? Y ahí es donde tienes que aprender a ser empático. Y lo tercero que me parece fundamental es el compromiso. Congruencia, empatía y compromiso. ¿Qué significa el compromiso? Significa que estoy comprometido contigo, que yo tengo una preocupación real por ti, que yo no voy a dejar que te pase algo malo, que tú no eres una pieza más, tú no eres una tuerca que cuando no me sirvas te voy a correr, sino que tu vida, tu biografía, tu familia me preocupa. Y en ese sentido la empresa es una gran familia. Hay que hacer de la empresa una gran familia que permita eso. Cuando la empresa deje de ser una gran familia, la empresa empieza como a trastabillar bastante. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor ejemplo de empatía en toda esta trayectoria que has tenido dentro del IPADE? Esos líderes que han sido capaces de verdaderamente hacer esa maestría en la parte de ponernos en los zapatos de los demás. Sin duda fue Carlos Llano. Carlos Llano fue no solamente el director fundador del IPADE, rector fundador de la Universidad Panamericana, una gente conocida y querida, sino que él, todo mundo lo decía. Es impresionante el nivel de comunicación. Parecería que yo era el más importante para él. Carlos ya no era duro, regañaba, corregía, pero después de corregirte, y que te quedabas un poco así, ¿no? Quizás ves medio sentido y demás, porque él era español y era muy claro en lo que decía. A la media hora, a la hora, a las 2 horas, te llamaba, te buscaba y te daba tu palmadita en la espalda y te explicaba y te daba tu valor. Entonces te sentías, sabía hacerlo muy bien, muy bien. Él acudió a una libretita y hacía ejercicios de mnemotecnia para que no se le olvidara el nombre de nadie. Y cada vez que había alguien le preguntaba, oye, recuerdo que hace 15 días me contaste cómo está tu hijo tal, por nombre. Cabrón, era impresionante. Y eso hizo pues esta institución lo que es cuando no era nada, ¿no? Pues eso por supuesto son historias que hay que aprender y los grandes retos que cualquier líder en el contexto completo, líderes no necesariamente como dices en el management, hay líderes que no tienen esa función de management, sin embargo tienen que ser líderes para poder ser capaces de transformar. Suena a un trabajo aterrador para muchos. Sí, a ver, ser líder, la gente cuando busca un puesto de mando, regularmente lo busca como si eso fuera un premio. Lo busca como quien busca un trofeo. Quiero llegar a ser director. Y no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Porque quien dirige es el primero que debe de servir a los demás. Debes de servir. Y aquí me parece que hay un tema que quiero aprovechar, Romualdo, que conecta mucho con esto para comentártelo aquí. Porque en el verano del año pasado hicimos un claustro de profesores del IPADE aquí. Todos los veranos nos reunimos, una vez que terminan los cursos ordinarios, los profesores del IPADE, a discutir qué temas hay en la industria, cuáles son las preocupaciones, qué debemos de mejorar para el siguiente curso escolar, y traemos profesores que vienen de universidades, escuelas de negocios de Estados Unidos, de Europa, etcétera, a discutir. Y en esta ocasión a mí especialmente me revolucionó mucho la cabeza un profesor que vino del IESE y de la Universidad de Navarra en España.
me llamó la atención porque él trajo un estudio sobre el propósito de las empresas, que no es la misión de la empresa, no es la visión de la empresa, que es a lo que estamos acostumbrados regularmente. No, el propósito es algo mucho más trascendente, es algo que tiene que ver con la propia realización de las personas que están en la industria o en esa empresa hacia adelante. Y decía, las empresas muy pocas tienen escrito su propósito, pero sí lo tienen delineado en su ADN. Y entonces, en el espacio europeo, el IES hizo un estudio viendo empresas que tienen propósito más fuerte, más claro, y las que lo tienen más débil. Y bueno, se encontró dos cosas. Las empresas que tienen más claro su propósito son empresas que duran muchos más años, son mucho más sostenibles en el tiempo, pero lo que es increíble, tienen más rentabilidad. Uno pensaría, la empresa que solo se fija en las utilidades, esa es la que tiene menos utilidades. Curioso, porque nosotros ganamos dinero como una consecuencia del trabajo. No hacemos el buen trabajo por consecuencia de ganar dinero. Y ponemos la ecuación al revés. Este tema del propósito me llevó mucho a la idea de cuál es el verdadero papel del líder entonces. Yo diría, y por eso añadí este concepto en lo que estábamos hablando, porque el papel del líder es encontrar el propósito de la organización, hacerlo atractivo y transmitirlo. ¿Qué no premian o reconocen nuestros mecanismos de compensación normales en las organizaciones que deberían de estar reconociendo y premiando? Deberían de reconocer el trabajo en equipo, la formación de equipos de trabajo. Veía yo a una consultora que me contaba el otro día que llegó a una empresa donde le plantearon un problema. Dijeron, tenemos al señor que más vende en la organización. Rompe todos los esquemas. Es un directivo medio, es el encargado casi de todas las ventas de la compañía y está ahí. Y le pregunta a la usted cuál es el problema, que nadie quiere trabajar con él. Entonces le pregunta a la consultora, a ver, nadie quiere trabajar con él, ¿por qué? Porque es prepotente, es arrogante, no tiene diálogo con los demás, impone, pero sus resultados son maravillosos. Y la consultora le empieza a decir, ¿cuánto vale tu hora como director general? El precio que le pongas. ¿Cuánto le estás dedicando al problema de ese vendedor de tiempo? ¿Cuánto le estás dedicando a las personas que se vienen a quejar? Las tienes que escuchar. ¿Cuánto le estás dedicando a la pérdida de algún cliente o de alguna persona? Vele descontando y ya me dirás qué buenos resultados te da. Y entonces quedó el otro. Ya no era tan buen resultado. Lo que pasa es que el otro no lo vemos. Sí. Pero lo que genera el valor agregado a una empresa que luego se convierte en dinero es todo lo que hay detrás. Sí. El equipo de trabajo, el sentido, ¿no? La cultura se come la estrategia en el desayuno, decía Peter Drucker. Así es. Y es verdad, porque puedes tener resultados hoy, pero si los resultados son a consecuencia de romper la cultura, no hay mucho futuro para esas organizaciones. Sin duda. Ya no hay, porque te quedas sin aquello que es lo que te hace ser quien eres. Se queda sin identidad. Es sin lugar a dudas interesantísimo y mencionabas quien aspira a un puesto directivo en ocasiones no sabe en la que se está metiendo. ¿Qué peso asume realmente un líder? Enorme, enorme. Y muchas veces es un peso que solamente lo puede ver y sentir el líder. Por más equipo que se rodee, que es propio hacerlo, por más que hagas para transmitir y apoyarte también en un sentido de ciertas responsabilidades, delegarlas, la verdad es que las decisiones complejas las tomas en la soledad. Y la verdad es que muchos de los sufrimientos del líder nadie se da cuenta, solo los ve. Un verdadero líder es alguien que tiene como condición fundamental, cuando es un buen líder, entender que su servicio trasciende más allá y que es un servicio que va por arriba de su persona. Muchas veces tiene que negar a sí mismo por el bien de la empresa
Y lo segundo es un líder que, por otro lado, comprende que el peso que lleva es parte de la función que tiene. Siempre viendo hacia allá, no viendo en el corto, no viendo hacia así, sino hay algo más allá por lo que yo estoy dándola. Y a veces no me van a comprender, a veces por el bien de la empresa me voy a pelear con alguien, a veces voy a perder un negocio, a veces voy a tener que sufrir, voy a tener que ir a sentarme con tal autoridad, pero la empresa lo exige. Ese es el tema, ese es el peso del liderazgo. Y a veces tomar decisiones que no son populares. No, muchas veces. Y esas veces qué fácil sería tomar una decisión en sentido distinto. Por eso se dice que el buen tomador de decisiones no es quien tiene formada bien la cabeza. El buen tomador de decisiones es quien tiene bien formada la voluntad, porque la decisión requiere mucha fuerza de voluntad. Oh, y detrás de voluntad hay un alma, y a veces vemos tantas historias de éxito, de empresas muy exitosas, de empresarios detrás que aparentan un éxito espectacular, y el precio es perder el alma en el sentido. ¿Cuántos directivos no conocemos que perdieron a su familia, perdieron su visión de la vida, se quedaron solos? Qué complejo es el liderazgo. Y muchas veces eso les ocurre porque al final del camino el bien es integral. No solo es económico, no solo es el éxito, no solamente es lo que crezca la empresa, sino lo que representa para la comunidad de personas que son esa empresa. Y ahí es donde a veces vemos vidas de empresarios que te dicen, a esta altura de mi vida, con todo este éxito que tuve, estoy solo, llegué a la edad pues ya de la jubilación y no tengo ni quien me voltee a ver. Tengo todo el dinero, pero estoy solo. Y eso pasa mucho en el sector, desgraciadamente a los líderes. A mí me llama mucho la atención que ustedes en el IPADE tienen cada vez más programas enfocados a el líder como persona. Armó un curso que se llama así, el director como persona, y lo que se busca es entender los procesos del ego y el poder, los procesos de la soledad, lo que se llama el demonio del mediodía, que es pues cuando decaen los ánimos de la persona, ¿no? Ya no lo ilusiona nada, ese tipo de cosas, y cómo resolverlo, ¿no? Porque ahí están las claves de fondo. Y se acaba de armar también hace un par de años en el IPADE otro curso que es el G20 para empresarios que ya están en la parte final de su vida. ¿Cómo resolver cuando ya dejas un cargo, cuando siempre has sido un director? Es un tema fuerte, ¿no? Y aquí pues hay muchos casos de cómo logras trascender y lograr pasar ese momento, ¿no? El caso en las empresas familiares de la sucesión, el caso de un CEO en un institucional pues que termina, el caso inclusive de alguien que está en la política que acaba su función, ¿no? ¿Cómo le haces para resolver eso? Increíble, y son emociones, y conforme una persona va escalando, digamos, en su vida profesional, parece que esa vida personal es la que va pagando el precio. Y no debería de ser así. Debemos de encontrar formas para que exista ese buen balance, para que sigamos siendo ese hilo conductor de una organización, esa persona empática y enfocada en las personas, pero no se nos olvide que somos también personas y que nuestra familia y que nuestros propósitos, porque al final es la gasolina que nos permite seguir y no quedarnos a mitad del camino, porque es un maratón. Entonces, un buen líder está viendo por un lado el bien de la empresa y sus resultados, está viendo el bien de las personas, está viendo el bien de su familia. Don Manuel Senderos, un gran empresario mexicano que estuvo en la fundación, fundador de aquí del IPADE, lo decía hablando de la madurez, lo interpretaba de esta manera. Él tenía un ejemplito que era como muy claro, con las razas de perros. Te decía, oye, ¿cuál es el perro más rápido? No, pues el galgo. Y el perro más inteligente, ahora se me olvida el nombre, pero bueno, hay perro que es uno como blanquito y negrito, que es el más inteligente.
Y el perro más grande, no, pues el mastín famoso. Entonces vas viendo el perro más. Pero hay un perro que no es el más rápido, no es el más grande, no es el más inteligente, pero es el segundo o tercero más rápido, el segundo o tercero, y tiene todas las características, que es el pastor alemán. Entonces le decía a la gente en la empresa, y se lo decía a su hijo, que ahora maneja el grupo, Fernando Senderos, tienes que ser como el pastor alemán. El pastor alemán sí es muy rápido, pero también es grande, pero también es inteligente. Porque si solamente eres el galgo, pues eres muy rápido, pero ni eres inteligente. Y ese era el ejemplo en el que veías, esa es la vida a la que hay que aspirar. Lo decían los griegos, la vida del centro, el equilibrio está en el centro, las virtudes son el justo medio. El caso, por ejemplo, de la virtud de la valentía, ¿no? La valentía es el justo medio entre la cobardía, que es quien no supera el miedo y se queda atemorizado y no actúa, y la temeridad, que es quien no conoce el miedo y actúa de manera irracional. La valentía es quien actúa, pero conoce el miedo. Ese es el valiente. Siempre el justo medio es lo que tenemos que perseguir en nuestra vida. ¿Qué es lo importante en un líder, hablando del tema de líder como esa cabeza de una organización, en cualquiera que sea su contexto? ¿Y qué es lo importante para esa persona, pero en el plano personal? Hay un punto en el que tiene que haber una conexión. A mí me parece que en el plano de lo profesional, una vida profesional que verdaderamente te satisfaga, que te llene, que tenga éxito, es una vida que tiene que tener claramente definido un propósito. Si tu propósito es, oye, mi propósito es que voy a llegar a ser director de tal empresa, a constituir tal empresa, a ganar tanto dinero, y esa es toda tu visión, la vida es como una especie de montaña, y tú llegas a eso normalmente la gente llega entre los 50, 60, pero luego vive otros 30 años. Cuando eso fue todo, dices, ya lo tengo y, como decía hace un rato del ejemplo de este señor Carlos Bosch de Nissan, ¿no? Tiene todo y ya no me llena como persona. Entonces hay que buscar algo que sea más trascendente, algo en lo que realmente veamos un servicio hacia los demás, que volquemos hacia afuera. No tanto en mí, sino hacia afuera. Decía Kierkegaard, la verdadera felicidad se abre con la puerta hacia afuera, hacia afuera. Y en la parte personal, yo diría que de manera análoga a lo profesional, está en encontrarle un sentido a tu vida. ¿Qué es lo que te hace levantarte en las mañanas? ¿Qué es lo que hace que te comportes de una manera determinada? Que te esfuerces o que luches a veces para poderte mantener, para poder hacer, para mantener una forma física. ¿Por qué lo estás buscando? Porque los hombres somos seres de finalidades. Cuando nuestra finalidad no está clara, cuando no es trascendente, entonces la vida se vuelve muy vacía, muy empobrecida. Viktor Frankl, que es ese psiquiatra judío, quizás muchos que ahora cuando ven este programa lo han escuchado, un libro clásico que publicó hace años se llamó así, El hombre en busca de sentido. Él, como judío que vivió en la Segunda Guerra Mundial, fue encerrado en un campo de concentración. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se pregunta, ¿por qué pude yo sobrevivir en este campo de concentración? Si muchos que eran más fuertes que yo no sobrevivieron, murieron, algunos se suicidaron. Y dice, porque yo quería volver a ver a mi mujer. Sí. Y a la que no pudo volver a ver, por cierto, ella sí murió en otro campo de concentración, pero de ahí entonces él crea lo que se llama la escuela de la logoterapia, que toma una frase de Nietzsche, y con esta yo cerraría, y creo que aquí se resume todo en esta frase de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. ¿Qué pregunta le harías tú al siguiente líder que vamos a entrevistar? Yo le haría la siguiente pregunta.
y la tomo de cómo cerramos esta plática. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sentido? Este liderazgo que estás llevando, ¿hacia dónde quisieras llevarlo? ¿Cuál es tu ilusión? Muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio de Líderes en Contexto. Mi nombre es Romualdo Tiguería Gómez y los vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.